Buenos días. Resulta que aquel día, en la tarde, estaba la familia del Valle. Estaban almorzando en su mesa grande, opulenta, llena de comida. Allí estaban todos cuando de repente escucharon una algarabía que venía del patio de atrás. ¡Señor, señor!, gritaba la nana arrastrando sus chanclas. Y lo que había pasado era que había llegado un montón de caballos a dañar todas las flores. Y de repente llegaron y soltaron ¡pum!, una caja negra que en su interior estaba el tío Marcos muerto. Toda la familia corrió hacia el patio y allí había un hombre pequeño con un sombrero grande que se disponía a leer el testamento del tío Marcos. Cuando ni vea que era su hermana, se dio cuenta que era su hermano, aquel aventurero que tanto había amado. ¿Qué señor ni qué señor? ¿Qué testamento ni qué testamento? ¡Ábranme la caja!, gritó. Apenas vio, ella tenía que comprobar porque no era la primera vez que se moría. Ella tenía que comprobar que ese muerto sí era su hermano. Al lado de ella estaba Clara, la menor de la familia del Valle. Clara era la más allegada al muerto. Clara se paró, miró al horizonte y se dio cuenta que no necesitaba del daguerrotipo que había en la sala para recordar a su tío, para recordar que era un hombre alto, que siempre estaba con un sombrero grande, con una ropa de explorador, y que en aquella foto estaba con un tigre izando su cabeza y una espada de este lado y una escopeta doble cañón al otro. En su cara tenía unos ojos verdes que parecían mirar la familia todo el tiempo. Y aquí tenía un bigote así filibustero, como de pirata. Sus dientes eran como de tiburón y tenía unas costumbres tan extrañas. Ole, cada que iba a visitar esta casa, entonces en la noche arrastraba todas las cajas donde cargaba, yo qué sé, lanzas de indios, animales disecados que se habían encontrado en otros países, mapas disque de tesoros y un montón de cosas. Ese montón de cajas estorbaban por toda la caja, toda la gente tenía que pasar corriendo para acá, corriendo para allá, y de una que otra caja se volaba algún bicho que había viajado con él y que venía a la casa a ser matado con la escoba de la rana. Ahí se acabó ese espécimen. El caso es que este hombre en las noches hacía movimientos extraños que después se dieron cuenta que era para aquello del estreñimiento. ¿Cierto? Bueno, este hombre también en las noches se iba para la cocina y acababa con las ollas. Metía allí unos menjurjes que después no había quien raspara. Esas ollas se perdían. Esos olores se levantaban y empezaba con una música, con unos instrumentos extraños, con sonidos jamás oídos en aquel pueblo. Pero esa vez, la primera vez que murió, resulta que él llegó de viaje como con 40 cajas que puso por toda la casa. Cuando se acabó el invierno, mandó a todos los trabajadores a que las llevaran para el parque donde hacían las marchas militares, donde los militares se paraban así como patos que habían aprendido de las Europas, así, y marchaban. Esa plaza era grande, 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 y él empezó como por 40 días a destapar caja por caja, con unos planos que no se sabían si era inglés, alemán o qué cosa era, pero él con su creatividad lo hizo. Cuando terminó, resulta que era un pájaro grande, con 2 alas y una hélice, y en la trompa tenía una cara de águila enojada. Era dizque un aeroplano de esos que hacían en Nueva York, de esa época pues.
En este pueblo era la primera vez que veían eso. Entonces los domingos iban las familias a ver aquel pájaro y a tomarse la foto. Llegaban los pintores a pintar semejante cosa. Los venteros hacían sus chazas y se hacían el día ya vendiendo y él seguía trabajando. Cuando la algarabía se perdió porque ya se había vuelto como normalcito el ave esta que más bien parecía un pato muerto, resulta que él dijo, se paró y dijo, en 3 días despego hacia el infinito. Toda la gente, ¿cómo? Esos 3 días se la pasó vestido y haciendo sus ejercicios para que no tuviera algún accidente, ¿sí? Al tercer día, cuando se levantó, vio que había un montón de nubarrones y pensó, esto se iba a despegar. Y ya la gente estaba en sus casas poniéndose así las faldas grandotas. Se les había adelantado la Navidad porque tenían que ir a ver volar a aquel aventurero. Era la primera vez que veían un aeroplano, la primera vez que veían un hombre así que podía avergonzar a su familia o que podía quedar como un héroe. Entonces los hombres se pusieron así, un chaleco así, de cola, un saco, sus sombreros, las mujeres se pusieron así sus vestidos, a los niños los bañaron sin que les tocara y los llevaron, todas las familias se fueron a ver este espectáculo. Ese día los niños de la escuela iban en un desfile. Llegó hasta el obispo y a bendecir esa águila, ese pájaro, que más bien parecía un pato muerto. El santo obispo llegó, bendijo a aquel pájaro, bendijo al capitán, quien estaba dando entrevistas, y cuando le preguntaban cómo iba a hacer volar semejante aparato, él lo único que decía, pasará, pasará, pasará. Porque ni él mismo sabía científicamente qué explicación dar. El caso es que él tenía que despegar en esa ave. Resulta que se montó allí con sus gafas, con un gorro y un traje apretado, apretado, y como era alto y flaco, eso se veía increíble. Allí se montó en el pájaro, se alistó. Empezó a despedirse como por 10 minutos y todo el mundo esperaba así, expectante cuando no se sabe qué fue lo que movió y ese pájaro y todo el mundo. Cuando como por tercera vez sonó como un sonido crujiente de las entrañas del pájaro y las aves empezaron a moverse y lentamente se fue el tío Marcos en ese pájaro. La única que se quedó mirando hasta el final fue Clara, añorando volverlo a ver, hasta que se perdió en un punto en lo lejos. A las 2 semanas, Nivea se preocupó. ¿Dónde se habrá metido este loco? ¿Dónde estará? Algunos decían que había llegado a la luna, otros decían que a otro planeta. Otros decían que estaba visitando a Dios y muchos otros decían se mató. Resulta que Nivea tenía tanto amor por su hermano que llamó a Clara y a todos sus hermanos a que rezaran el rosario para que aquel hombre apareciera. Contrataron a muchos exploradores a que fueran a la montaña. Fueron, lo buscaron por 4 días hasta que llegaron con una caja negra, pesada y sellada. Toda la concurrencia, toda la gente que había ido a ver volar el pájaro, ahora venía a enterrar al conductor del pájaro. Le cantaron, le llevaron flores, se tomaron fotos y lo enterraron. Con tan buena suerte que a los 8 días apareció el tío Marcos en la puerta de la casa. ¡Buenos días! ¿Y a usted qué le pasó? Gracias a los rosarios de los niños, aquí estoy. Fue que el pájaro se cayó y me tocó venirme a pie. Ahora el problema para Severo del Valle, que era el padre de Clara y el esposo de Nivea, mover todas sus influencias políticas para volver a la vida
legal al tío Marcos. Por eso el día que realmente llegó el cadáver, su hermana Nivea se abalanzó sobre él y lo hizo abrir para verificar que estaba ahí. Gracias.